Hola, en el programa de hoy nos trasladaremos al Parque Tecnológico de Zamudio, concretamente al Centro de Neurociencias Achúcarro. Allí estudian las células gliales, las células no neuronales del sistema nervioso. Tal vez no sean demasiado conocidas, pero pensad que constituyen el 90% del cerebro. Disfunciones de las células gliales se encuentran, por ejemplo, detrás de enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer. Comienza nuestro viaje al interior del cerebro. Bienvenidos a Tecnópolis. Carlos, para empezar te voy a pedir un pequeño favor. Tengo tres posibles títulos para este reportaje. Te agradecería que me sugirieras alguno de ellos. Por ejemplo, el primero es El cerebro, ese gran desconocido, enfermedades neurodegenerativas, hay esperanza, o El cerebro no son solo neuronas. ¿Con cuál te quedarías tú? El cerebro, ese gran desconocido, porque recoge todos los demás. Todo, porque el cerebro no son solo neuronas, eso también es cierto, en absoluto, ¿no? Al revés, la mayor parte de las células del cerebro no son neuronas. Las neuronas solo suponen aproximadamente el 10% del número de células del cerebro. Obviamente son las más importantes porque son las que comunican unas áreas con otras, pero las células gliales, que son la mayoría, son críticas tanto en la salud como en la enfermedad. Células gliales, ¿no? Son vuestra materia de estudio, ¿no? Así es, así es. ¿Qué son las células gliales, ya entrando en materia? Las células gliales se denominan así porque su nombre viene del griego, era el pegamento del cerebro, lo que mantenía unidas al resto de las células, que son las neuronas. Y este concepto tiene ya unos 150 años, pero mucho más recientemente, en las últimas décadas, se ha visto que ese pegamento no es un pegamento pasivo, sino que está compuesto por células muy especializadas que participan en funciones críticas para el cerebro. Neuronas y glía, una no puede vivir sin la otra. En el Centro Achúcarro investigan las células gliales. Es el único centro en todo el mundo creado expresamente para el estudio de estas células. Hace 3 años que abrió sus puertas y toma el nombre de Nicolás Achúcarro, uno de los científicos vascos más destacados de finales del siglo XIX. Nicolás Achúcarro era un bilbaíno que murió muy joven, desgraciadamente, pero que fue un gran intelectual e investigador pionero del cerebro. Por eso, cuando creamos Achúcarro hace aproximadamente 3 años, ya casi 3 años, pensamos que ponerle el nombre de Achúcarro era reivindicar una personalidad que probablemente ha sido uno de los intelectuales más importantes de Euskadi. Que se codeó con gente como Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Que dio nombre a la famosa enfermedad. Cierto, trabajó con Alzheimer, trabajó con Cajal. Vosotros tratáis de estudiar cómo funcionan sus mecanismos para luego hacer frente a sus disfunciones, ¿no? Cuando funciona mal o cuando falla algo, ahí entráis vosotros. Así es. De hecho, el moto de nuestro centro, el lema es conocer para curar. Pensamos, igual que la mayor parte de los investigadores, que sin conocer cuáles son los resquicios que tiene el cerebro, mal se puede corregir las alteraciones que tiene cuando tenemos enfermedades, como las enfermedades neurodegenerativas. La gran mayoría de las células del sistema nervioso son células gliales. Su labor consiste en dar sustento y proteger a las neuronas. La función de estas células también es imprescindible en la transmisión de la información eléctrica que se lleva a cabo entre las neuronas. En las enfermedades neurodegenerativas, las neuronas mueren y los científicos aún no han descubierto por qué ocurre esta muerte neuronal. Las células gliales pueden ser la clave. En el Centro Achúcarro trabajan en 8 líneas de investigación, todas ellas dirigidas al estudio de las células gliales. Estas células están implicadas en las enfermedades del Alzheimer, el Parkinson y la esclerosis múltiple, entre otras.
Anne, tenemos aquí a mis espaldas un potente microscopio que captura las imágenes que vamos a ver ahora en la pantalla, ¿no? Eso es. Son células gliales. Eso es. Varios tipos de células gliales, ¿no? Pues sí, existen diferentes tipos. Por ejemplo, en este caso tenemos las células de la microglía, marcadas en verde, y estas células, su función principal es defender el cerebro de alguna manera. Forman parte del sistema inmunitario del cerebro, entonces controlan qué es lo que está ocurriendo, y cuando detectan un elemento extraño lo que hacen es pues fagocitarlo, comerlo y eliminarlo. Microglía. Vamos Eso conociendo más células gliales. Eso es. Luego tenemos por otro lado los oligodendrocitos, que son los que vemos aquí marcados en verde. ¿Y estos son neuronas? Y estos son neuronas en rojo, Precioso. efectivamente. Entonces, los oligodendrocitos lo que hacen es sintetizar mielina, y con esta mielina envuelven a las neuronas, de forma que las aíslan para que el impulso nervioso, esa electricidad que va entre neuronas, esa información que se traspasa, para que vaya muchísimo más rápido. Es un aislante, al fin y al cabo. Y luego, por otro lado, también tenemos los astrocitos, que son estos que están marcados en rojo. Los astrocitos tienen muchísimas funciones, pero sobre todo, al poner en contacto los vasos sanguíneos del cerebro con las neuronas, lo que hacen es pasarles a las neuronas una serie de nutrientes y demás para que éstas funcionen correctamente. Es decir, están implicadas en el metabolismo de la neurona. Sustentan su metabolismo para que se mantengan vivas, ¿no? Antes ha comentado Carlos que el cerebro solamente es en un 10% neuronas, ¿no? Todos nos imaginamos lleno de neuronas, pero el 90% son las células de este tipo. Eso es. Tienen cada vez más funciones, y veis que en las enfermedades, en las disfunciones, están implicadas siempre células gliales. Eso es, ¿no? sí. Hasta hace relativamente poco no se pensaba que fueran tan importantes estas células. Y, por ejemplo, en el caso de las enfermedades neurodegenerativas, en las que siempre hay muerte neuronal, pues bueno, cada vez se apuesta más por investigar qué es lo que pasa realmente con estas células, porque es muy posible que se vean alteradas antes de que la neurona sufra el daño. O sea, que siempre están muy implicadas posible. en el crimen. Eso pensamos, sí. La investigadora Anne Vinzenbach estudia el Alzheimer. Aún se desconoce el origen de esta enfermedad, pero los científicos saben que en el cerebro afectado por Alzheimer las células gliales suelen estar dañadas y no cumplen debidamente sus funciones. Los investigadores también han identificado otro cambio, el aumento significativo de una proteína llamada beta-amiloide. Esta proteína se acumula en el cerebro y crea placas que afectan directamente al funcionamiento de los astrocitos. Anne y su equipo investigan el comportamiento de estas células en el laboratorio. Tu oficina. Eso es. ¿No? Aquí tus compañeros, y aquí es trabajas donde empieza todo. Investigando en la relación que tiene la enfermedad de Alzheimer y sus efectos, en este caso de los astrocitos, como hemos dicho. Eso es. ¿Cómo se estudia eso? Eso es. Aquí lo que hacemos es, los cultivos celulares, partiendo de animales pequeñitos, aislamos las células y las crecemos en unas condiciones artificiales. Entonces, yo en mi caso cultivo astrocitos, como os he dicho, e intento simular las condiciones que se dan en la enfermedad. Como ya os he mostrado antes, esas placas de péptido beta-amiloide, lo que hacemos es sintetizar el péptido beta-amiloide nosotros y añadírselo a las células. Y ver lo que sucede, Exacto, cómo responden. y ver qué es lo que pasa. Este es el incubador donde crecemos nuestras células. Que están en condiciones concretas, a 37 grados. ¿Todos son astrocitos o son otra clase de célula de células gliales? Eso es, hacemos todo tipo de células gliales. Estos son astrocitos. Entonces, sembramos células en diferentes pocillos y en cada pocillo podemos simular diferentes condiciones. ¿Y cuál es el efecto de ese entorno de Alzheimer en los astrocitos? ¿Qué es lo que veis? Eso es, pues lo que vemos es que el astrocito reacciona a esta sustancia y activa una serie de mecanismos intracelulares, y lo que hace es cambiar su morfología, esa morfología estrellada que os he mostrado antes. Pues el astrocito se vuelve como más, con menos bracitos, y se pone como más potolo, digamos, y empieza a sobreexpresar en la parte de fuera, en la membrana, unas proteínas que antes no las expresaba. Entonces estamos intentando comprender cuál puede ser el significado biológico. Los astrocitos ponen en contacto las neuronas con los vasos sanguíneos. De esta manera, las neuronas obtienen el sustento que necesitan. Si estas células no cumplen su función debidamente, las neuronas mueren. Los brazos o las prolongaciones que tienen las neuronas se llaman axones. A través de ellas se traslada el impulso eléctrico.
Los axones están recubiertos de mielina, una sustancia que permite que la información se transmita con mayor rapidez. La falta de mielina es un indicador de la esclerosis múltiple. La investigadora Ana Bernal se encarga de este estudio. Ana, un póster muy bonito. Ahora me tienes que decir qué es lo que vemos aquí. Pues esto es microscopía electrónica, entonces aquí vemos los axones de las neuronas. Un corte vertical de los axones, es, transversal. ¿no? Transversal, sí. Entonces, al igual que los cables tienen un recubrimiento de plástico, pues las neuronas tienen un recubrimiento de mielina. Esta mielina es una sustancia que la generan unas células que se llaman oligodendrocitos. Que hemos conocido ahora. Eso es. Entonces, estos oligodendrocitos con sus brazos abrazan los axones formando estas vainas de mielina. Lo que pasa en la esclerosis múltiple justamente es que los oligodendrocitos mueren y esta mielina desaparece, es decir, los cables se pelan. La razón por la que mueren los oligodendrocitos aún se desconoce, pero los investigadores barajan dos hipótesis. Una de ellas indica que la enfermedad tendría un origen autoinmune. La segunda hipótesis apunta a que los oligodendrocitos mueren por otras causas y la reacción autoinmune se genera después. Ana Bernal trabaja con animales. Les inducen la enfermedad basándose en esos dos modelos hipotéticos para posteriormente analizar la reacción del organismo. La investigación ya ha dado los primeros resultados. Hoy en día se conoce que el cannabis se utiliza de una forma terapéutica y de hecho hay un medicamento aprobado para tratar la esclerosis múltiple que está basado en el cannabis. Entonces nosotros un poco tirando por ese hilo, intentando evitar los efectos adversos de ese tipo de medicamentos, probamos una forma de terapia también basada en el cannabis. Y aquí vemos en imágenes, ¿no? Su evolución, ¿no? Sus efectos. Eso es. En este caso vemos como un animal control tiene una mielina normal, que la vemos aquí teñida en azul, y aquí vemos como tiene un aspecto normal. Sin embargo, un animal al que le hemos inducido la esclerosis múltiple pierde esta mielina y además vemos que aparece como rota, que no está bien formada, ¿no? Sin embargo, cuando estos animales, además de inducirles la enfermedad, los tratamos con un medicamento basado en cannabis, vemos que esta mielina está protegida y sufre un menor daño que en los animales sin una cierta recuperación, recuperación, ¿no? Eso es. Entonces este sería el primer paso antes de ir a la clínica, ¿no? De poder llegar a decir que hay un medicamento. En este caso, lo que se ha inducido en este cultivo de neuronas de rata es el Parkinson. En verde son las estructuras neuronales, los axones, los dendritas. En azul hemos teñido los núcleos. Y en rojo, en este experimento en concreto, hemos tratado este cultivo de neuronas de rata con esta proteína, la alfa-sinucleína humana. Es precisamente la acumulación de esta proteína, la alfa-sinucleína, el detonante del proceso degenerativo en el Parkinson. Fabio Cavalier investiga el papel de la glía en el desarrollo de la enfermedad. ¿Cómo se estudia eso? ¿Cómo se investiga? ¿Cuáles son vuestras herramientas? Tenemos dos líneas principales, ¿no? Utilizamos dos técnicas que están a la vanguardia en el campo científico. En este caso utilizamos técnicas de microfluídica. Esas son camaritas que están conectados entre ellos con canales de dimensiones micrométricas. Y entonces lo que hacemos es sembrar neuronas por un lado y glía, astrocitos por el otro lado. Y tratamos las neuronas, por ejemplo, con estas alfa-sinucleína. Entonces las neuronas van a meter los axones dentro de estos canales. Entonces, si hay transporte de alfa-sinucleína, la alfa-sinucleína que hemos sembrado en este lado, deberíamos verla por otro lado. ¿Cuál es la relación entre las neuronas y las células gliales? ¿Eso es lo que queréis descubrir? Sí, exactamente. Lo que queremos descubrir, bueno, primero confirmar las últimas teorías sobre la enfermedad de Parkinson, según las cuales la degeneración podría originarse muy lejos del cerebro, por ejemplo en el estómago o en el sistema olfativo. Entonces, según esta teoría, la alfa-sinucleína que se genera en el estómago o en el sistema olfativo se transporta hacia la región diana, ¿no? que en el caso del Parkinson es la sustancia negra.